Les voy a pedir que abramos la escritura en Romanos capítulo número 1, por favor. El mensaje de esta noche se titula ¿De qué me tengo que arrepentir? El propósito de este mensaje es que tengas un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento sincero y de corazón. Número 1. Número 2, hoy en día muchas personas dicen haberse arrepentido, pero siguen viviendo en pecado, siguen en desobediencia a Dios. Otras personas piensan que arrepentirse es hacer buenos votos al comienzo del año. Muchísimas personas hoy en día, quizás porque su propia conciencia los redarguye de pecado, cuando inicia el año nuevo, hacen votos y dicen: este año no voy a hacer esto, no voy a fumar, no voy a beber vino, no voy a adulterar, no voy a pelear, y piensan que eso es un arrepentimiento. Otras personas piensan que arrepentirse es solo dejar algunos pecados exteriores o públicos, como la borrachera o el adulterio, mas sin embargo continúan pecando y desobedeciendo a Dios. Hoy vamos a ver de qué te tienes que arrepentir, si tú eres una persona sincera, que está buscando el arrepentimiento. Si tú eres una persona honesta con tu conciencia, con las Sagradas Escrituras, y realmente te quieres arrepentir, hoy vamos a ver de qué te tienes que arrepentir. Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos 1, 28, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romanos capítulo 3, versículo 12, hablando del pecador, hablando de la persona que aún no se ha arrepentido. Romanos 3, versículo 12 dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Efesios capítulo 4, versículo 18. Efesios 4, 18, hablando del pecador, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Efesios, en el capítulo 2, versículos 2 y 3. Efesios 2, versículos 2 y 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y finalmente quisiera que leyéramos juntos Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El día de hoy vamos a estudiar de qué te tienes que arrepentir. Hemos visto una lista de pasajes, algunos versículos donde hablan cómo es un pecador, cómo vive un pecador. Lo primero que quiero que puedas entender esta noche es que la persona que se va a arrepentir, si tú te vas a arrepentir, tienes que arrepentirte de toda una vida de pecado. De toda una vida de pecado. Hay personas que se quieren arrepentir de lo que hicieron mal hace un año para acá. Otras personas se quieren arrepentir solo de un enojo. O al escuchar el mensaje verdadero, el Evangelio de Jesucristo, cuando viene el Espíritu Santo a mostrarte los pecados y ves que en tu vida hay mal carácter, hay envidias, hay amarguras, hay rencores, te quieres arrepentir de eso. Sin embargo, la Escritura no dice eso. La Escritura habla de un arrepentimiento de una vida entera de pecado. Muchas personas no pueden entrar en el reino de los cielos porque no hay un arrepentimiento de una vida de pecado. Se quieren arrepentir de algunos pecados solamente. Quieren cambiar algunas costumbres en su vida, algunos hábitos. Hacen buenos propósitos, ahora voy a orar, ahora voy a leer, ahora sí voy a predicar, etcétera, pero no hay un arrepentimiento profundo y verdadero. Yo quisiera que pudieras recordar cuando eras joven, cuando tenías uso de conciencia y tus facultades mentales se desarrollaron a los 12, 13 años de edad. Ya no eras un niño, eras un joven adolescente. Primeramente pensar cómo vivías cuando eras joven, cuando eras adolescente. Aquel dulce que robabas en la tienda, aquella mentira que le echabas a tu mamá, aquel cambio con el que te quedabas cuando te mandaban a comprar algo en esa etapa de tu vida. ¿Qué podríamos decir a los 12 o 13 años de edad cuando empezaste a descubrir algunos pecados sexuales en tu propio cuerpo? La masturbación, pecando contra tu propio cuerpo quizás, inclusive fornicando o teniendo relaciones sexuales ilícitas con otras personas. Los deseos de los ojos, revistas pornográficas, revistas inmundas, revistas con imágenes eróticas con las cuales empezaste a descubrir el pecado y a deleitarte en él. Cuando empezaste a crecer y a desarrollarte aún más y empezaste a relacionarte con otras personas dentro de tu propia juventud. Si tuviste algún noviazgo impuro, si en ese noviazgo tú practicaste algún tipo de relación sexual aún antes del matrimonio, o tuviste varios noviazgos y entre esos noviazgos permitías tocamientos impuros, o tú mismo los practicabas con otras personas. Todo eso está delante de Dios. Es una vida entera de pecado. Cuando empezaste a relacionarte con tus vecinos, cuando eras joven, cuando empezaste a tener amistades quizás con las cuales te ponías de acuerdo para robar, para mentir, para hacerle daño a algún vecino, para robar algo de algún vecino, etcétera. Cuando aprendiste a mentir, por medio de la mentira tratabas de evitar el castigo de tus propios padres, siendo joven o siendo adolescente. Por medio de la mentira tratabas de evitar el castigo también de tus maestros en la escuela cuando no llevabas la tarea, o mentías acerca de la tarea. Mentiras a tus padres, mentiras a tus maestros, mentiras a las personas con las cuales te relacionabas. También Dios quiere que veas no solamente esa etapa de la adolescencia o de la juventud, sino también la forma en que empezaste a corromper tu propio cuerpo. Dios nos ha dado un cuerpo a todos nosotros. Y todos nosotros somos responsables por este cuerpo ante Dios. Y un día Dios nos pedirá cuentas respecto a la manera que utilizamos este cuerpo, si para hacer el bien o para hacer el mal. Cuando aprendiste a corromper tus ojos, por ejemplo. Cuando aprendiste a corromper tus ojos con películas, cuando ibas a escondidas quizás al teatro o al cine a ver películas incorrectas, indecentes, y te empezó a gustar la pornografía, y en la televisión buscabas esas imágenes, en las revistas, etcétera, y empezaste a corromper tu cuerpo con
la lujuria o los deseos intensos hacia el sexo opuesto, complaciéndote en eso. Cuando empezaste a usar las facultades mentales que Dios te dio para razonar, para pensar bien, sin embargo las empezaste a usar mal. En tu mente empezaste a guardar malos pensamientos. Pensamientos que solamente tú conocías, que no te atrevías a platicarle a los demás porque sabías que eran pensamientos demasiado deshonestos o demasiado impuros. O quizás pensamientos de rencor, de odio, de amargura contra personas que te rodeaban. Podían ser tus propios padres, algún hermano en tu casa, algún compañero en tu escuela, algún vecino, alguna persona que te hizo algún daño y tú guardaste ese rencor en tu propio corazón, destruyendo así la paz, la tranquilidad de tu propia alma. Dios nos ha dado un cuerpo y nos pedirá cuentas de este cuerpo, las manos, todo lo que nuestras manos han hecho. Cuando eras joven, estas manos empezaron a tocar quizás cosas que no debías, robaste, tomaste cosas que no eran tuyas, quizás las usaste para la violencia, para golpear, para lastimar a otras personas. Quizás las usaste también para practicar tocamientos inmorales o inmundos con otras personas o con tu propio cuerpo ante los ojos de Dios. Tus pies, ¿hacia dónde se dirigían tus propios pies? ¿Con tus amigos? ¿O a la escuela? ¿O a veces a robar, a mentir? ¿O a lugares oscuros a hacer maldades? Etcétera. ¿Qué hiciste con tu cuerpo? ¿Cómo has cuidado ese cuerpo que Dios te ha dado hasta el día de hoy? ¿Qué uso le das? Además, conforme ibas creciendo y conforme empezó a entrar en tu vida quizás el amor al dinero o la necesidad del dinero, traicionaste a tu jefe, a lo mejor trabajaste en una empresa como secretaria o como trabajador y tu jefe puso confianza en tu propia vida, en tu trabajo, y te quedaste con algún dinero que no era tuyo. Tomaste un dinero del negocio que no era tuyo. Quizás alteraste alguna cuenta o mentiste, o alguna persona puso en tus manos algo que no devolviste, que no administraste, que no cuidaste. ¿Cuántas veces traicionaste la confianza de tus propios padres al mentirles acerca de dónde estabas, a dónde ibas, con quién andabas? ¿Cuántas veces traicionaste la confianza de aquellas personas que te prestaron dinero, confiando en que tú se los ibas a devolver y nunca llegó ese dinero de nuevo a sus manos? ¿Cuántas veces traicionaste a tu mujer si casado ya, adulteraste, o tuviste relaciones sentimentales con otra mujer, con otro hombre, o traicionaste a tus propios hijos que pusieron su confianza en ti y no has sido el padre que debías haber sido para ellos? Muchas personas que piensan que solo es un detalle de lo cual se van a arrepentir. Solo es un detalle de lo que me voy a arrepentir, dicen algunos. Es un pequeño detalle. Pero quiero decirte que Dios dice que es necesario que te arrepientas de toda una vida de pecado. Dios no puede admitir en su reino y nadie puede entrar en su reino si no está dispuesto a arrepentirse de una vida entera de pecado. Muchísimas personas hoy en día se justifican diciendo es que yo no sabía, yo no tenía la Biblia, por eso pequé, o yo no tenía la doctrina correcta, por eso pequé. Sin embargo, la Escritura dice que tú te desviaste, que cada quien se desvía por causa de su propio deseo. La palabra dice en Proverbios 18, su deseo busca el que se desvía. Aquel que va a adulterar, aquel que va a mentir, aquel que va a robar, busca su propio deseo. Y su propio deseo lo desvía. Vemos entonces que Dios hace responsable al ser humano de sus actos. Dios te hace responsable a ti de tus propios pecados. A nadie más hace responsable Dios, sino cada quien es responsable de sus propios actos. Tú no puedes culpar a las otras personas de tus pecados. Muchas personas ponen excusas. Te repito, algunos dicen, yo no sabía que estaba mal esto. Dios dice que Dios nos ha dado una conciencia a todos los seres humanos para saber lo bueno y lo malo. En Romanos capítulo 2, versículo 15 nos dice que la conciencia es nuestro propio juez.
La conciencia nos dice lo que está bien, la conciencia nos dice lo que está mal. Y tú puedes recordar cuando eras joven, cuando quizás adolescente, robaste o pecaste contra tu cuerpo, cómo te redarguía tu propia conciencia. Cómo tu propia conciencia te decía estuvo mal el haber mentido a tu madre, el haber robado aquel dinero, el haber pecado con tu cuerpo. Tu propia conciencia te estaba diciendo estuvo mal, estuvo mal. Seguramente te avergonzabas de lo que hacías, te escondías para hacerlo. ¿Por qué? Porque la conciencia da testimonio de lo bueno o de lo malo. Por eso ningún ser humano podrá justificarse delante de Dios y decir, yo no supe, yo no sabía. Dios te ha dado una conciencia para saber lo que es bueno y también para saber lo que es malo. ¿Por qué las personas tratan de justificarse delante de Dios? Porque no quieren reconocer que son pecadores. Tratan de justificarse diciendo yo no las sabía, yo no tenía Biblia cuando era joven, ahora que empecé a venir a las pláticas me empecé a dar cuenta que estoy mal. Y es verdad. Empiezas a venir a escuchar el evangelio verdadero, tu conciencia se despierta y te das cuenta que estás mal. Sin embargo, tu responsabilidad viene desde que tenías conciencia. Cuando Dios te dio esa conciencia y sabías lo que era bueno y malo, y tú hacías lo malo sabiendo que era malo, y no hacías lo bueno sabiendo que debías hacer lo bueno, desde ese momento tu responsabilidad delante de Dios ha sido. Dios te hace responsable desde ese momento. No te hace responsable desde que tu conciencia se despierta y te das cuenta que estás mal, después de una predicación, después de un mensaje, etcétera. No, Él te hace responsable de toda tu vida pasada. Vemos entonces que Dios nos ha dado la conciencia para saber el bien y el mal. Pero no solamente nos ha dado la conciencia. La Escritura dice en el libro de Romanos capítulo 2, en el versículo 4, Romanos 2:4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La Escritura nos dice que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Qué es la benignidad de Dios? Que Dios ha sido bueno contigo. A pesar de que tú has sido malo con Él, Dios ha sido bueno contigo. Ejemplos: Dios te ha dado salud, es parte de su benignidad. Dios te ha dado alimento. Dios te ha dado sustento, ropa, te ha dado un techo. Hace salir su sol, dice la Escritura, sobre buenos y sobre malos, sobre justos e injustos. Esa es la benignidad de Dios que te guía al arrepentimiento. Sin embargo, a pesar de que Dios ha sido bueno contigo, tú has sido malo con Él. Al desobedecer su palabra, al quebrantar sus mandamientos, tú has sido malo con Dios. Entonces, no solamente la conciencia nos dice lo que está bien y lo que está mal, y no tenemos excusa delante de Dios para decir yo no sabía, sino además la Escritura dice que la benignidad de Dios a todo ser humano lo guía al arrepentimiento, a un cambio radical de vida. Cuando la persona se da cuenta que Dios es bueno, que Dios le ha dado cosas buenas, que a pesar de que Él es malo, Dios es bueno, esto debe producir un cambio en la conducta del ser humano. Pero ¿por qué no se produjo ese cambio en tu vida en todos estos años? Por tu corazón endurecido, por tus vanos pensamientos, como dice Romanos capítulo 1, 21. O sea, tú pensabas que eras bueno, tú pensabas que porque no robabas o matabas o asaltabas un banco, tú eras justo delante de Dios. O quizás porque profesabas una religión y tratabas de cumplir con un ritual los domingos, tú pensabas dentro de ti, yo soy bueno. Por eso la benignidad de Dios no te pudo guiar al arrepentimiento, no porque Él haya fallado, sino por la dureza de tu propio corazón. ¿Qué más? Además, Dios nos ha dado testimonio de que Él es real y que Él es verdaderamente poderoso a través de la creación misma. En el Salmo 19, en el versículo 1, el rey David dice en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios.
sea que la misma creación da testimonio que Dios es real. Nos dice que existe Dios, nos da testimonio de Dios. Además, la palabra de Dios que habías escuchado durante muchos años, pero sin embargo endureciste tu corazón al escuchar esa palabra y no responder a un verdadero arrepentimiento. ¿Cuántos de ustedes que están aquí esta noche, durante muchos años tuvieron una Biblia o asistían a un lugar donde te predicaban acerca de que el pecado era malo, o sabías los 10 mandamientos desde pequeño, en la religión te los inculcaron, honrar a Dios, honrar a tus padres, no matar, no robar, no mentir, no adulterar, no codiciar, etcétera? Y sin embargo, desobedeciste la palabra de Dios. Fíjate todos los medios que Dios te da para guiarte al arrepentimiento. Tu conciencia que te dice el bien y el mal. Su propia benignidad que te guía al arrepentimiento al darte cosas buenas sin merecerlas para hacerte razonar y cambiar. Por otro lado, su creación. La creación misma da testimonio que Dios es real y que no debes pecar contra Él. Pero además, la palabra de Dios. ¿Qué excusa entonces tienes para decir, yo no sabía? Ninguna. Además, Dios envió a Cristo, su Hijo, hace 2000 años a morir en una cruz, y eso es un hecho que tú sabías. Tú sabías que hace 2000 años Cristo murió en una cruz. La religión lo dice, las fiestas conmemorativas de su muerte, en muchas religiones muertas, lo proclaman. Sabías que Cristo murió. Además, muchos de ustedes han resistido las influencias del Espíritu Santo que Dios les había mandado desde muchos años atrás, a través de pruebas, accidentes, situaciones adversas. Y tuviste que llegar a un momento en tu vida donde una palabra fuerte, clara y directa te pudiera mostrar tu verdadera condición, para despertar tu conciencia y darte cuenta, estoy mal, etcétera. Pero Dios ha provisto muchos medios para llevarte al arrepentimiento. Vemos entonces que no puede haber excusa delante de Dios y decir, yo no lo sabía. Todos estos medios testificarán contra ti en aquel día si no te arrepientes de una vida entera de pecado y estás dispuesto a dejar el pecado y a vivir rectamente. Romanos capítulo 1, versículo 28, leímos hace rato. Romanos 1, 28. Dice así, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, y empieza a enumerar una lista de diferentes pecados que practica todo pecador que no se ha arrepentido aún de una vida entera de pecado. Pero lo que yo quiero que veamos es, en Romanos capítulo 1, versículo 29 dice, estando atestados de toda injusticia. Esta palabra atestados quiere decir cómo Dios ve a un pecador. Y es muy importante que entiendas esta noche cómo Dios ve a un pecador. Dice la Escritura, dice Dios mismo, estando atestados. Yo no sé si tú has visto alguna ocasión un saco con papas, donde ya no le cabe una papa más. Porque está tan lleno ese saco de papas, que si tú tratas de meterle una papa más, ya no le cabe, está atestado, quiere decir. Y así Dios ve a un pecador atestado de pecado, lleno de pecado. Dios no ve un enojo, una mentira, no. Dios ve una vida llena de pecado. Así te ve Dios a ti, si aún no te has arrepentido de una vida de pecado. Muchas personas no logran salvarse porque no se quieren mirar así. Porque no se quieren avergonzar y reconocer que tu vida y que su vida es una vida entera, dedicada al pecado.
que no hay nada bueno en ti, que lo que tú pudieras pensar que es bueno en ti, delante de Dios es una gran abominación, que lo único que Dios ve en tu vida es un saco lleno de pecado, saturado de pecado, totalmente lleno de pecado. Así Dios te ve si no te has arrepentido de una vida entera de pecado. Así dice la Escritura en el libro de Romanos, estando atestados ¿de qué? Dice, de toda injusticia. La palabra injusticia es también rebelión, desobediencia, la raíz del pecado. Y luego continúa diciendo adulterio. Aquellas personas que tienen relaciones sexuales con otra persona que no es su esposa o su esposo. Si tú has hecho esto delante de Dios, se llama adulterio. Inmoralidad, continúa la lista. Quiere decir relaciones sexuales ilícitas, fornicación, sexo antes de casarte, tocamientos impuros, pornografía, revistas indecorosas, etcétera. Amarguras, continúa la lista diciendo. Faltas de perdón. ¿Cuántas veces guardaste rencor en tu vida o resentimiento hacia las personas que te rodeaban, las personas más próximas a ti? El padre que te golpeaba o te lastimaba, la madre que no te comprendía, el amigo en la escuela que te traicionó o la persona que te hirió, y tú guardabas rencor, guardabas resentimiento. Eso es amargura. Enemistades. Recuerda cuántas enemistades ha habido en tu vida. Desde que tienes uso de razón, cuántas veces te distanciaste de otras personas, dejaste de hablarles, dejaste de buscarlas por cuestiones que te ofendieron o los ofendiste o surgió una enemistad. Envidia, celos, mentiras. ¿Cuántas mentiras han salido de tu propia boca? ¿Cuántas veces mentías para que no te castigaran, para no pagar? Mentías para evitar el castigo, etcétera. Chismes, engaños, soberbia, quiere decir aquellas personas que tienen un concepto más alto de sí mismo del que deben de tener. Un concepto más alto quiere decir, yo estoy bien, yo no he sido tan malo. O personas que no les gusta recibir la corrección, que se justifican, están envanecidas, tienen un concepto más alto de sí mismas. Bueno, yo hice esto porque me hicieron esto otro a mí también. O porque yo no sabía. O porque yo no tenía Biblia. O porque a mí me provocaron. Aquí tienes una persona soberbia, dice la Escritura, que no se humilla, que no reconoce profundamente su culpabilidad. ¿Cuántos padres soberbios dejaron de hablarle a su esposa, dejaron de dirigir bien a sus hijos por ese carácter arrogante, soberbio, etcétera? Deslealtad, continúa la lista. ¿Cuántas personas pusieron su confianza en ti y no fuiste leal a ellos? Amistades, préstamos que te hicieron y no pagaste. Cosas que pusieron en tus manos para que las trabajaras y te quedaste con ellas. Personas que pusieron su confianza en ti, las traicionaste. El jefe en tu trabajo, tu esposa misma, tus profesores, tus maestros. Infidelidad, rebeldía. ¿Cuánta rebeldía en tu juventud? ¿Cuánta rebeldía contra tus padres? ¿Cuánta rebeldía contra tus maestros? ¿Cuánta rebeldía contra aquel ser querido que cuidaba de tu vida? Quizás era tu madrastra, quizás fue la persona que te recogió. ¿Por qué? Por causa de que fuiste una persona huérfana y te rebelabas contra esa persona. Te rebelabas contra tu esposo. ¿Cuántas veces le faltaste el respeto a tu esposo porque perdiste la paciencia, porque no quisiste soportarlo y no lo obedeciste? A tus padres, a tus hermanos mayores, a las personas que trataban de dirigir tu vida, a los consejos que te daban para tratar de ayudarte, y los despreciabas por tu rebeldía para hacer las cosas que debes hacer. ¿Cuántos malos pensamientos ha habido en tu vida? ¿Cuántos malos pensamientos has ocultado dentro de ti y no has sido sincero con las personas?
No has hablado la verdad porque no quieres ser sincero. ¿Cuántas veces guardaste pensamientos de resentimiento, de rencor, de odio? ¿O le deseaste la muerte a alguna persona que te lastimó, que te ofendió? ¿O querías quedarte con algo que no era tuyo? ¿O pensaste mal de muchas personas que te rodeaban injustificablemente, sin amor? ¿Has vivido una vida sin amor? Imagínate delante de Dios. Dios es amor, dice la Escritura. La palabra amor es una palabra que abarca todo. Es amar, quiere decir, es una decisión donde me olvido de mí mismo y donde estoy dispuesto a darme por los demás sin esperar absolutamente nada a cambio. ¿Has tenido todo este amor? ¿Has amado así? Durante tu vida has amado desinteresadamente, no buscando lo tuyo propio, el beneficio solamente de los demás, la felicidad de otros, sin importarte a ti que no seas feliz. No has vivido así. Tú no has mostrado esta clase de amor a tu esposa, a tus hijos, a tus padres. Al contrario, siempre esperando recibir de los demás halagos, comprensión, cosas materiales, atención, pero nunca dispuesto a dar, sin esperar recibir nada a cambio. ¿Cuánto trabajo te ha costado muchas veces perdonar y olvidar el daño que has recibido de otras personas? ¿Cuánto trabajo te ha costado realmente darte por las necesidades de otros? Has querido buscar a Dios para que te bendiga, para que te supla, para que te cuide, para que te sane, para que te prospere, pero no lo has buscado realmente porque lo amas desinteresadamente, por lo que Él es, dispuesto a darle tu vida entera y completa a Él para que se haga la voluntad de Dios y no tu propia voluntad. ¿No has vivido así delante de Dios? Y decir no tengo amor ante los ojos de Dios, eres el más grande de todos los pecadores. No eres un pequeño pecador. No eres una persona que se va a arrepentir de un enojo, de una mentira, sino de vivir una vida sin amar. De vivir una vida sin amar a Dios con todo el corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Sin misericordia. ¿Cuántas personas a tu alrededor sufren cada día diferentes necesidades? Y desde que Dios te dio la vida, no has vivido así, aliviando las necesidades de los que te rodean. Tu vida ha estado centrada en ti mismo solamente. Mira los hospitales llenos de gente que tiene mucha necesidad de consuelo. Mira los hospitales afuera, mucha gente hambrienta sin comer, porque vienen de diferentes lugares a la Ciudad de México para atender sus enfermedades. Tú duermes en una cama, comes tus 2 comidas o 3 comidas al día, pero toda esa gente necesitada. ¿Cuántos ancianos que necesitan apoyo? ¿Cuántos envejecientes? ¿Cuántos niños? ¿Cuántas personas en orfandad, en desgracia y en desventura? Y tu vida se ha centrado solamente en buscar tu propia felicidad. Que te vaya bien, que no te falte nada, que no te dañen, que no te lastimen. Pero tu vida no se ha caracterizado por darte y por aliviar la necesidad de los que te rodean. Avaricia. Cuánto materialismo en muchas personas, amando más las cosas materiales que las cosas espirituales. Maldad, malignidad, contiendas, murmuración. Cuántas quejas han brotado de tu boca. Cuántas críticas hacia otras personas. Quejas de tu marido, quejas de un hijo, quejas de tu jefe en el trabajo, quejas y quejas. Detractores, dice la Escritura. Hablar de las personas a sus espaldas. ¿Cuántas veces has hecho eso? ¿Cuántas veces has hablado de una nuera, de una suegra, de una tía, de un primo, de un ser querido a sus espaldas por algo que hizo, por algo que no te pareció? ¿Tú crees que a Dios se le ha olvidado todo eso desde tu juventud? ¿Tú crees que a Dios se le ha olvidado el chicle que robaste? ¿Tú crees que a Dios se le ha olvidado el cambio de las tortillas con el cual te quedaste? ¿Tú crees que a Dios se le ha olvidado la primera vez que te masturbaste o corrompiste tu cuerpo y tus ojos con una revista pornográfica? ¿Tú crees que se le ha olvidado a Dios todas estas cosas? De ninguna manera. Dios te ve como un pecador, como una persona que ha vivido para el pecado y no para Dios. Injurioso, cuántas malas palabras, maldiciones, griterías,
desobedientes a los padres. ¿Cuánta obediencia mostraste a tus padres? Y sin afecto natural. ¿Cuántos padres de familia, cuántos hijos también han perdido el afecto natural, el amor natural hacia los seres queridos? Padres que adulteran sin ninguna vergüenza y destruyen un hogar, destruyen la felicidad de su esposa, de sus hijos. Otros por causa de la botella, igual. Otros por causa del materialismo, por causa del trabajo, descuidan a sus hijos, sin afecto natural. Padres que abusan sexualmente de sus hijos, padres que abusan emocionalmente o físicamente de sus hijos, sin afecto natural. Hijos que no son para ir a visitar a su padre frecuentemente a ver si comió o no comió, si está enfermo, si necesita una medicina. Papá, mamá, ¿cómo estás? Estoy cerca de ti, vengo a verte. Sin afecto natural. Agrégale a eso que tu mal ejemplo ha inducido a otras personas a pecar. Y esto Dios no lo pasa por alto. Tu mal ejemplo ha inducido a otras personas a pecar. Tu mal ejemplo lo han visto tus hijos. ¿Para qué le ha servido tu vida a Dios? ¿Para qué le ha servido tu vida a tus propios hijos? ¿Dónde están tus hijos hoy? ¿Tus hijos son cristianos? ¿Tus hijos caminan rectamente? ¿Tus hijos aman a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas? ¿Para qué le ha servido tu vida a esta sociedad en la cual vives? ¿Cuántas personas realmente han sido beneficiadas a través de tu propia vida? Han recibido esa visita en el momento de necesidad, ese alimento, ese consuelo, ese perdón, ese cariño, ese afecto. ¿Para qué le ha servido tu vida a Jesús? Que durante muchos años has tenido una Biblia en tus manos, te proclamabas creyente o cristiano, pero mentías, porque vivías otra vida diferente. ¿Para qué le ha servido tu vida a Jesús? ¿Cuántas almas has ganado para Cristo? ¿Cuántas almas ha influenciado tu forma de vida para que dejen el pecado, para que dejen la amargura, para que dejen las mentiras, para que sean buenos padres y hoy sirvan a Dios? ¿A cuántas vidas has influido tú? ¿Para qué le ha servido tu vida a Jesús? Si te das cuenta y eres honesto con las Escrituras, con tu conciencia, toda tu vida está mal si no te has arrepentido de una vida entera de pecado. Desde la planta de tus pies hasta la coronilla de tu cabeza, Dios ve toda tu vida mal. No hay absolutamente nada bueno delante de Dios en tu vida. Todo está mal. Tus propósitos han estado mal. ¿Por qué? Era buscar lo tuyo. Nunca fue buscar primeramente lo de Dios y después lo de tu prójimo. Ahora, ¿piensas que el arrepentimiento es solo arrepentirte de una cosita? ¿Arrepentirte de un pecado? ¿Arrepentirte del enojo o de la mentira? No, es de una vida entera de pecado. ¿Cuánto engaño existe hoy en día? Muchas personas dicen, desde que acepté a Cristo me arrepentí, pero siguieron en sus pecados. Otros dicen, yo no necesito arrepentirme de una vida de pecado, porque yo me bauticé, o yo pertenecía a una iglesia y hice la oración de acepta a Cristo. ¿De qué sirvió esa oración de acepta a Cristo? ¿De qué sirvió ese bautismo si toda tu vida ha estado mal? Si no has andado rectamente, de nada sirvió. Algo que es importante que sepas, el pecado te echó a perder. El pecado te echó a perder, endureció tu corazón, ha traído consecuencias a tu vida, por eso ahora estás atrapado en tus deseos, y por eso es que hay personas que se les hace difícil arrepentirse. No puedo dejar de pecar, dicen algunos. No puedo dejar de enojarme. No puedo dejar de codiciar. No puedo dejar de impacientarme. No puedo dejar esto, aquello. ¿Por qué? Porque el pecado trae malas consecuencias. Te echa a perder. Endurece tu corazón, pero también hace que tus deseos se hagan muy fuertes, incontrolables a veces. Por eso tú puedes oír un mensaje precioso que te llama al arrepentimiento y el lunes estás de nuevo peleando, mintiendo, porque los deseos te han atrapado. Además dice la Escritura que Dios te ha dado una mente reprobada por cuanto, a pesar de que Dios te hizo mucho bien, tú no has hecho el bien a Dios al arrepentirte.
Y una mente reprobada quiere decir una mente que no sabe juzgar correctamente. Muchas personas a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Tú necesitas un arrepentimiento de toda tu vida. Total, radical. La Escritura dice, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Dios habla estas palabras. ¿Podrás tú hacer el bien estando habituado a hacer el mal? Tu vida se echó a perder. Moralmente hablando, no sirves ante Dios, no sirves para Dios, no sirves para tu prójimo. Tu vida se echó a perder. Por eso dice la Escritura que estás perdido. La palabra perdido quiere decir moralmente no sirves. No amas a Dios como Él quiere y no amas a tu prójimo como debes hacerlo. El pecado es terrible, trae consecuencias a tu vida, te echó a perder el pecado. Imagínate un estanque de agua pura y limpia, cristalina, y todo el mundo bebe de ella, porque es un agua limpia. Sin embargo, un día se rompe una tubería cerca, una tubería de drenaje, de aguas sanitarias, aguas sucias, y empiezan a mezclarse con esa agua cristalina y pura. ¿Servirá para algo esa agua cristalina? No sirve ya. Se echó a perder. ¿Quién la echó a perder? Las aguas sanitarias, las aguas sucias. Tu vida se echó a perder. El pecado trajo consecuencias a tu vida terribles. No es gratis pecar. Pecar trae terribles consecuencias. Te endurece el corazón, te atrapan tus deseos. Ya no eres libre del pecado. El pecado te aprisiona de tal manera que no puedes ser libre. Como dice la Escritura, mudará, cambiará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. No pueden cambiar sus manchas. Y esta es una figura, una pequeña enseñanza que da Dios a través de la ilustración, de que no puedes cambiar tu vida. Dios mismo dice así: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre de ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de Dios. Es otra de las consecuencias terribles del pecado. Dice Dios, aunque te laves con lejía, aunque amontones jabón sobre de tu vida, la mancha de tu pecado permanecerá delante de Dios. No podrá ser expiada, no podrá ser quitada en tus propias fuerzas ni por ningún ser humano. Es terrible la condición tuya y tú debes verte así como el peor de los pecadores o jamás, entiéndelo, podrás ser salvo. Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. A salvar a los pecadores, fíjate el título que le da Dios a tu vida, a los pecadores. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué quiere decir Pablo con estas palabras? Lo que quiere decir el apóstol Pablo es lo siguiente: él se sentía el peor de los pecadores. Y quiero decirte que el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, antes de ser cristiano, Pablo de Tarso, era fariseo. Y su justicia era mayor de muchos de los que están aquí. Ayunaba 2 veces por semana. Oraba todos los días abundantemente. Era un hombre que escudriñaba las Escrituras. Era un hombre celoso en cuanto a su religión. Estaba dispuesto a hacer cualquier causa y cualquier cosa por Dios. Sin embargo, cuando Dios, el Espíritu Santo, lo convenció de pecado, cuando iba camino a Damasco con cartas de los sumos sacerdotes para mandar a la prisión y torturar a los cristianos, vino tal convicción de pecado a su vida, que dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando el Espíritu convenció a Pablo, a Saulo de Tarso, él se vio como el peor de los pecadores. En otras palabras, él no se empezó a justificar diciendo, bueno, me voy a arrepentir de que estoy persiguiendo a los cristianos. Me voy a arrepentir de que he metido a muchos a las cárceles, de que los he azotado, los he golpeado, los he obligado a blasfemar. No, él se arrepintió de una vida entera de pecado. En Filipenses capítulo 3 el apóstol Pablo dice, lo que era para mí ganancia, hoy lo tengo por basura. Todas mis justicias, toda mi confianza en la carne. Fariseo, un hombre de oración, de ayuno,
un hombre que no adulteraba, un hombre que no robaba, un hombre que no mataba, un hombre que no mataba, un hombre que guardaba la ley irreprensiblemente. Todo lo tengo por basura. El primero de los pecadores. Si tú no te sientes así, si tú realmente no has visto tu vida entera de pecado, si el Espíritu Santo a ti no te ha convencido de ser un pecador, y quiero decirte que un pecador no es cualquier cosa, eres un delincuente moral, eres un prófugo de la justicia divina. Dios hoy te está llamando al arrepentimiento en estos mensajes, pero si tú desechas la palabra del arrepentimiento, no escaparás un día de la mano de Dios. Y horrenda cosa, dice la Escritura, es caer preso en las manos de un Dios airado, en un Dios al cual tú despreciaste, un Dios al cual tú no tuviste en serio para hacerlo el Señor y Dios de tu vida. Despreciaste su palabra, despreciaste la conciencia que Él te dio para que no pecaras, despreciaste su benignidad, porque Él fue bueno contigo, despreciaste la muerte de su Hijo, despreciaste el Evangelio. Horrenda cosa, dice el apóstol, es caer en las manos del Dios vivo, un Dios airado. Así debes de verte, un pecador, si no te has arrepentido aún. Y Dios te llama a arrepentirte de una vida entera de pecado. No de los enojos, no de que no leías la Biblia, no de que no fuiste un buen cristiano, de una vida entera de pecado. Porque si tú eres una persona honesta con tu propia conciencia, con las sagradas escrituras, te vas a dar cuenta que tú no le has servido a Dios. Tú le has servido a tus propios deseos. Por eso siempre caes en pecado. De una manera o de otra manera. ¿A qué te llama Dios entonces? A un arrepentimiento de toda una vida de pecado. ¿De qué tienes que arrepentirte? De una vida entera de pecado. Cerremos nuestros ojos. ¿Por qué es importante meditar por unos momentos antes de irnos? Porque si esta palabra que Dios te ha hablado el día de hoy, tú no la tomas en serio, el Espíritu Santo se contrista y no puede ayudarte a arrepentirte. Lo primero a considerar esta noche es lo que hemos aprendido. ¿De qué te tienes que arrepentir? De una vida entera de pecado. Aquellas personas que son mayores de edad, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, vean sus vidas enteras de pecado. No trates de justificarte delante de Dios diciendo que solo te vas a arrepentir de mentir o de haber robado o de haber adulterado o de haber sido un borracho o de haber sido un cristiano hipócrita. No, no. Dios quiere que veas tu vida entera porque delante de Dios, desde que hiciste el primer pecado, lo has estado ofendiendo. Desde que hiciste el primer pecado, le diste la espalda a Él, te desviaste por tu propio deseo. Y las consecuencias de pecar son terribles. Te atrapó el pecado. Te agarró el pecado. Recuerda cuando Dios te dio la razón y la conciencia madura para pensar los robos de tu juventud, las mentiras, el mal uso que le diste a tu cuerpo. ¿Cuántas veces traicionaste a personas que pusieron su confianza en ti, el maestro de la escuela, cuando le mentiste acerca de la tarea que te pidió y le echaste mentiras para que no te castigara, porque no la quisiste hacer? O del dinero con el cual te quedaste cuando te mandaban a comprar tortillas o el pan o la leche y te quedabas con el cambio o parte del cambio. Los dulces que robaste en la tienda. Piensa en todo eso. No son detalles de lo que te vas a arrepentir. Es de una vida entera de pecado. Dios quiere que así te veas, lleno de pecado. Tú no puedes culpar a nadie de tus pecados, porque Dios te dio una conciencia, porque Dios te dio tantas cosas para guiarte al arrepentimiento. No te puedes justificar delante de Dios. Tienes que reconocer que tu vida entera está mal, que has pecado toda la vida, al no servir a Dios, al no amarlo como Él quiere que lo ames.
Son tus deseos los que te han gobernado y no Dios. Son tus propias metas las que has perseguido y no Dios. Piensa en tu familia, en el daño que le has hecho a tus hijos con tu mal ejemplo. Piensa dónde están tus hijos esta noche. ¿Es tu esposa feliz? ¿Es tu esposo una persona feliz? Piensa de qué le ha servido tu vida a esta ciudad. ¿De qué le ha servido tu vida a Jesús? Piensa que tu mal ejemplo ha inducido a otras personas también a hacer el mal. Toda tu vida está mal. Toda tu vida está mal. No hay nada bueno, dice Dios. En tu vida no hay nada bueno. Si aún no te has arrepentido, toda tu vida está mal. Estás atestado de pecado. No es un pecadito que tienes. No es un detallito. No es que tienes mal carácter y no lo controlas. Estás atestado de pecado, de injusticia delante de Dios. Y si no te ves como el primero de los pecadores, si el Espíritu Santo no te ha podido convencer y hacerte ver como el primero de los pecadores, tú no te vas a poder arrepentir. Porque el arrepentimiento es aborrecer tu vida pasada. Es reconocer que tu vida de nada le sirvió a Dios. El arrepentimiento verdadero es darle la espalda a esa vida. Aborrecerla como quien aborrece un alimento que está echado a perder. Como quien aborrece un animal muerto que está podrido y huele mal. Como quien aborrece el excremento en la calle y le saca la vuelta. Así Dios ve tu vida. Y si tú no la ves igual, si tú no aborreces tus mentiras, tus caprichos, tus rebeldías, tus envidias, tus celos, tus lujurias, tu egoísmo, si tú no lo aborreces, jamás podrás arrepentirte. Un arrepentimiento es dejar atrás tu vida antigua. Un cambio de actitud, dejar de hacer lo malo. Un cambio en tu manera de pensar. Soy un pecador y soy el peor de los pecadores. Un cambio en tus intenciones. Ya no voy a vivir para mí, voy a vivir para Cristo. Ese es el arrepentimiento. Un cambio en tus hechos, un cambio en tus pensamientos. Es aborrecer el pecado y darle la espalda al pecado y estar delante de Dios. ¿Qué quieres que haga, Señor? De aquí en adelante no me pertenece mi vida. Quiero hacer lo que tú quieres, Señor. Eso es un arrepentimiento. De aquí en adelante ya no soy el dueño de mí mismo. Soy tuyo, Señor. Menos que eso no acepta Cristo. Menos que un arrepentimiento así no recibe Cristo. De nada servirán las lágrimas, de nada servirán los dolores en el corazón, de nada servirá absolutamente tus palabras, el decirle a Dios, perdóname, si no hay un cambio en tu vida. Abandonando por completo el pecado, aborreciéndolo, reconociéndote pecador, de nada servirá. Dios te llama hoy al arrepentimiento. Dios te manda a arrepentirte. Dios no merece que lo trates como lo has tratado. Dios no ha sido contigo malo. Él no ha dejado de proveer el sol, la lluvia, el sustento de tu corazón. Él, ¿cuántas veces ha provisto salud a tu cuerpo? ¿Cuántas veces ha provisto lo necesario y aún más de lo necesario en tu propia vida? Te ha dado inteligencia, te ha dado tantas cosas. Y no solo eso, envió a Jesucristo su Hijo. Envió a Jesucristo su Hijo, el Hijo divino y eterno, el eterno Dios Jesús, se hizo hombre. Dios lo envió, Dios lo dio y nació de una mujer virgen por la obra del Espíritu Santo. Y ese Dios eterno, Jesucristo, se hizo hombre como tú y como yo. Y caminó en esta tierra Jesucristo, y anduvo en esta tierra haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios le llenó del Espíritu Santo.
Pero llegó un día donde Jesús sabía que era el tiempo de ir a una cruz. La cruz en Roma era solo para los peores criminales. La cruz en Roma era para la gente más baja y más ruin del pueblo. Y la noche que fue entregado, como un cordero, dice la Escritura, manso y humilde, fue llevado en mano de los que le trasquilaban. No abrió su boca, enmudeció. Cuando le escupían su rostro, no abrió su boca, enmudeció. Cuando le arrancaban su barba, no abrió su boca, enmudeció. Cuando le golpeaban sus mejillas y desfiguraron su rostro, no abrió su boca, enmudeció. Cuando le azotaron hasta destrozarle la espalda, no abrió su boca, enmudeció. Cuando lo coronaron con espinas que atravesaban sus sienes, su cuero cabelludo, ocasionándole severas heridas que sangraban mucho, no abrió su boca. Cuando le golpeaban con la caña, la corona de espinas para hundírsela y clavárselas, no abrió su boca. Cuando le hicieron cargar una cruz en su espalda desollada y subir una montaña moribundo, no abrió su boca Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador de los pecadores. Porque Él es el que se ven a sí mismo perdidos, sucios, llenos de pecado. Porque Él quería ir a esa cruz, ¿para qué? Para cargar tus propios pecados. Jehová cargó en Él el pecado tuyo. ¿Cuántos pecados has cometido contra Dios desde que tú tienes uso de razón? ¿Cuántas mentiras, cuántos hurtos, cuántas fornicaciones, cuántos odios, cuántos rencores, cuántas envidias, cuántos celos, cuántos malos pensamientos? Todos ellos fueron cargados sobre Cristo en la cruz. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en Él. A Él lo castigó, a Él lo hirió nuestro propio pecado. No abrió su boca en la cruz. Oró por ti. Intercedió por ti. Clavado con clavos de 5 pulgadas que atravesaban sus manos y sus pies, frente a un sol que lo quemaba, deshidratado, su lengua se pegó al paladar, su corazón palpitaba débilmente, deshidratado, con dolores profundos e inimaginables, porque cada músculo, cada hueso se desprendía de su lugar, ocasionando calambre, dolores agudos en cada parte de su ser. No abrió su boca. Porque te vio perdido a ti, no abrió su boca. Porque vio el juicio del pecado sobre tu vida, no abrió su boca. Porque vio la miseria y la ruina y los efectos terribles que trajo el pecado a tu vida, no abrió su boca. Enmudeció por ti, no abrió su boca. Porque vio la ira de Dios sobre tu vida y vio que en aquel día Dios te juzgaría de todos los pecados, de la mentira, del robo, de la fornicación, del odio, del rencor, de todos los pecados. Abrió su boca para darte la oportunidad hoy, de ser libre de esa vida entera de pecado. Porque solo en Jesucristo, solo por su sacrificio, puede ser salvo el pecador que se arrepiente de una vida entera de pecado. ¿A dónde irá el pecador que fue herido por su pecado? ¿A dónde irá el pecador que fue atravesado por su pecado, que está atrapado en sus deseos hoy? ¿A dónde irá a refugiarse? Hay un lugar, hay una fuente donde brota salvación, el Calvario, donde fue herido el Cordero de Dios, donde brotó la sangre de Cristo, que tiene poder para limpiar al pecador arrepentido. ¿A dónde irás a refugiarte? ¿Quién será el que pueda recibirte a ti así como estás, como un leproso lleno de pecado de las plantas de tus pies a tu cabeza? ¿Quién podrá recibirte así como estás, podrido, con llagas malolientes en tu alma de envidias, de celos, de tu vida pasada inmunda?
¿Quién podrá recibirte así? Solo el Hijo de Dios. Solo Jesucristo te ha amado a ti, pecador. Solo Jesucristo ha dado su vida por ti, pecador. Solo Jesucristo se atrevió a que Dios su Padre cargara todos tus pecados. Solo Él puede salvarte. Nadie más. Medita por unos momentos. Te quedarás así, herido en tus pecados, atrapado en tus deseos, o tomarás la decisión voluntaria de arrepentirte y cambiar, aborrecer tu vida pasada, verla como Dios la ve y correr a Cristo, así como estás, sucio y pecador, para que Él te limpie y encuentres en Él misericordia, la cual Él quiere darte, porque Él quiere salvarte a ti, porque Él te ama a ti, aún pecador como eres, te ama. Y su misericordia y su gloria es esta, recibirte a ti, que no lo merecías. ¿Quieres refugiarte en Él?